El otro día ya leemos, Romanos, bueno, vamos a empezar de ahí, vamos a seguir. En Romanos, vemos nosotros la incredulidad mismo en la injusticia, y todos los pecados es injusticia, es injusto que nosotros lo permitamos, siendo que Él ya murió y resucitó para dar a nosotros la justicia, la libertad, y nosotros seguimos con ese pecado en vena. Y vemos nosotros desde el principio de Romanos 1, 18, el otro día veo que leemos, y vamos a seguir, veo que después la injusticia y la justicia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que tienen con la injusticia la verdad. Y acá dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Vemos, entonces el hombre no puede decir, no tiene excusa que no conoce a Dios. Entonces ya el Señor, por la creación misma, por la naturaleza misma, muestra su existencia. Y entonces vemos acá, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Bueno, y la impiedad mismo, la incredulidad, no creer a Dios. Eso es lo que nosotros sabemos, que cuando a Adán y Eva le habló Dios y no le creyó a él, creyó a Satanás. Y eso veo que dice, desde ahí empezó la ira de Dios, dice. La ira es y ahí se alejó del hombre. Él no es ira, pero Él pone una expresión para que podamos entender, veo que Él se alejó del hombre, porque si el hombre no le cree, ¿qué puede hacer Él? Ya le habló y el hombre se inclina más para su Dios hacia Satanás, le cree más a Satanás. Adán no le creyó. ¿Qué pecado? ¿Había un pecado en él por no creer la voz de Dios? ¿Cómo es eso? Y ese no creer mismo es el pecado, porque Dios le dice, Dios que no crea a Satanás porque morirá, le dice. Y no creyó a Dios. Y Satanás le dice, no morirá, le dice. No, en Adán hubo una desobediencia, ¿no? Y esa desobediencia es un pecado que tiene uno o fue permitido del Señor. El Señor permitió, pero igualmente la incredulidad es el pecado. No creer a Dios. Esa es la desobediencia. Esa es la ofensa a Dios. Pecado quiere decir ofensa a Dios, no creer a Dios. Imagínate nosotros mismos ahora, está ahí en nosotros. Estamos escuchando la palabra y no cree esa palabra. Y ese le ofende a Dios. Y la cabeza del pecado es la incredulidad. El pecado peor, vamos a decir, el no creer a Dios. Dios no puede, dice, por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la desobediencia. Toda la palabra lo que lleva más en cuenta es la incredulidad. No creer a Dios. Entonces, esa es la desobediencia, ese es el pecado, Andrés. No es que hizo otra cosa el hombre desde el principio, sino no creer a Dios. Le habló Dios. Y vamos a leer esa parte de Génesis otra vez, 2:15 por ahí.
vemos ahí. Él le habló a ella a Dios. Es como si fuera que ahora está hablando a nosotros, ¿entendés? Y te dice, no crea ese pensamiento que vos tenés. No crea, no deje mi camino, no haga esto. Vos no crees la voz de Dios. Y entonces, al no creer, vos haces lo que vos querés. Entonces, te vas de acá o te vas, suponemos que en la casa de tu mamá. Entonces, ahí es no creer, y eso le ofende a Dios. Ese es el pecado que le ofendió a Dios, pero que no le creyó. Le dice, va a morir, le dice, va a morir la vida de Cristo. Esa fe mismo murió ahí, ¿entendés? No comerá, no crea, le dice, ¿entendés? A Satanás. No crea, dice, acá muestra dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo y el árbol del bien y del mal es Satanás. ¿Por qué del bien y del mal? Porque por el mal venimos nosotros a buscar el bien, vemos nuestra necesidad. Bueno, y le dice, no le crea, le dice, comer es Dios creer, ¿entendés? Y acá ya vino en el 3, lee un poco el 3:4. El 3:4. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, ahí vemos nosotros, veo que el serpiente, veo que le dice, dijo ahí en el 4, le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriré. Y Jehová le dice, sí, va a morir la fe, porque la fe es Cristo. Esa es manifestación naturaleza de Cristo. Entonces, él le contradice. Y vemos que le gustó, después si leemos más, dice que le gustaba a la mujer, era codiciable para alcanzar la sabiduría, dice. Vemos nosotros en el 6, dice 13, dice, y vio, léeme. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Bueno, ahí creyó más Satanás. Y entonces nosotros leemos acá en Romanos que la ira de Dios vino por eso, por la impiedad, por la injusticia. Es injusto no creer el hombre a Dios. Si le está ofreciendo, es como si fuera que Dios se está ofreciendo, bueno, un hombre se viene y te ofrece, por ejemplo, un regalo que te va a convenir. Suponemos te quiere regalar, por ejemplo, un anillo de oro. Y veo que ese anillo de oro tiene valor. Vos no querés. Querés, veo que el otro te ofrece, veo que un anillo de plástico. Y vos querés ese anillo de plástico. Eso no tiene valor. Y le rechazás el anillo de oro. Así es, veo que nuestra condición. Le ofendió a Dios. Le ofendió. Y entonces no creyó, le tiene como mentiroso, le tiene como cualquier cosa el hombre a Dios. Y ese es el pecado, esa es la desobediencia. Entonces, así también nosotros, está hablando a nosotros por la palabra. Y te muestra tu vieja creación, porque en la palabra sabemos que nosotros, nuestro problema es no creer a Dios, y después toda clase de pecado por no creer a Dios no tenemos temor. ¿Por qué nosotros, sabiendo que alguna cosa está mal, por qué hacemos? Porque no creemos a Dios y no tenemos temor, y por eso hacemos. Por eso es el principio del pecado, de la ofensa a Dios, es todo la incredulidad. No creer a Dios, por la incredulidad nosotros no tenemos temor de Dios. Y entonces
Vemos acá, dice, ahí fue el principio del pecado del hombre. Ellos no tenían pecado. No tenía ciertamente la naturaleza de Dios, pero tampoco no tenía la naturaleza satánica. Pero ahí se introduce por primera vez la naturaleza satánica. Es la incredulidad primeramente y después toda la naturaleza satánica. Y vemos acá, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Esto fue en Edén mismo, cuando Dios le habló. Ahí vino vio que la ira de Dios. La ira dice Dios que porque ahí Dios se ofendió, ahí Dios sacó su presencia del hombre, sacó la fe y no creyó más el hombre a Dios. Y entonces, y creyó a Satanás y le tomó a Satanás como su Dios. Le adoró a Satanás. Y Satanás ahí le engaña, vio que a través de la imagen, a través de estatuas, así le adora a Satanás. Satanás le hizo imagen de cualquier cosa y le hace adorar a él, a la humanidad. Porque dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice en Corintios. Entonces ahí ya está cegado tu mente, no podés sentir esa paz, gozo y alegría, no podés creer más Dios, ya no te interesa ya la palabra, ya está cegado tu mente ya, no podés creer ya a Dios. Entonces por eso la incredulidad es la cabeza del pecado, ese es el primer desobediencia que entró, ese es el primer injusticia. Porque era verdad lo que le dice el Señor. Y él no creyó. Entonces creyó más Satanás. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque detienen con injusticia la verdad. Y así nosotros detenemos por esa incredulidad, detenemos la verdad. Que es Cristo mismo, que es la fe, gozo, paz, alegría, le detenemos esa fe de nosotros. Esa es la injusticia. Injusto es que no creamos una cosa de verdad. Y detenemos la verdad y vamos a la mentira. Y ahí viene el sufrimiento. Ahí viene Dios y Satanás se hizo como Dios. Nosotros nuestra tendencia por eso desde el principio. Nosotros siempre creemos más, buscamos más ayuda. Por ejemplo, a la imagen, vamos a buscar, pues, si necesitamos trabajo, nos inclinamos a San Cayetano, pedimos a San Cayetano, siempre lo que a la idolatría. Y después a los hechiceros también, pata de cabra, todos queremos solucionar, ayuda de Satanás queremos. Nos inclinamos siempre hacia Satanás, porque esa es nuestra tendencia. Desde el principio, creer más a Satanás y no creer a Dios. Bueno, entonces vemos acá que la injusticia es la misma incredulidad y la verdad es la fe, creer esa palabra. Por eso hasta ahora nosotros esa tendencia es muy fuerte por nosotros. Satanás lo que quiere es que no crea esa palabra. Por eso nosotros la oración y la palabra es lo que él quiere sacar, porque en la palabra él te está mostrando lo que te conviene desde el principio, como le dice, no crea a Satanás, no crea a Satanás. Y así también nos dice a nosotros en la palabra, hay incredulidad en ti, no te está gustando esta palabra, te está aburriendo, no crees que esta es mi palabra, yo te estoy hablando. Te aburre, te cansa, no te interesa y vos no pedís perdón. ¿Y qué pasa ahí? Esa es la desobediencia, te quedas con ese pecado, no pedís perdón. Y da más entrada a Satanás. Por eso la palabra de Dios cuando está hablando, tenemos que humillarnos mucho, pedir mucho, declarar mucho. La incredulidad no es poca cosa, como a Adán le habló, así habla a nosotros. Nos advierte a nosotros, que no crea más cuando no podés escuchar la palabra, cuando está tu mente
divagando, tu mente está a otro lado. Cuando ya no te gusta, ese es Satanás. Te está engañando Satanás, te está robando la palabra para que no creas esta palabra. Y vos si no pedís perdón, estás creyendo más a Satanás, estás dejando entrar a Satanás. Entonces, la palabra de Dios es Dios mismo, no está. Ahora usa el instrumento. Nosotros sabemos el instrumento y ya la palabra está escrita ya. Y usa instrumento, como dice en Nehemías, para dar sentido a la palabra, para que usted entienda. Pero es palabra de Dios. Por eso tenemos que humillarnos mucho de esa incredulidad, declarar que hay mucha incredulidad en nosotros, no te toca, no te interesa, tener un poco. Y al no creer esa palabra, ¿cómo se va a hacer vida? ¿Cómo se va a formar? Se tiene que primero reconocer esa incredulidad que no podés escuchar la palabra, no te interesa, no tenés temor. Por eso nosotros veo que, porque no creemos, no tenemos temor y hacemos lo que queremos otra vez. Nos dice a nosotros, no una cónyuge desigual, no Y nosotros no queremos la palabra de Dios y agarramos y nos vamos, hacemos otra vez lo que queremos, porque no hay fe. No creemos, es la cabeza del pecado. Vos podés, yo por ejemplo, ir y en yugos desiguales o en vicio. Y vos sabés bien que ese es pecado. Y porque no crees la palabra de Dios, te va a dar el gusto. Y teórico. Pero para saber de verdad, es para que hay que humillarte de esa incredulidad. Y la incredulidad es la palabra. Esa es la desobediencia. Esa es la cabeza del pecado. Por eso admitimos toda clase de pecado. No tenemos temor porque no creemos la palabra. Teórico nomás sabemos. Entonces no importa a nosotros. Vamos nomás y hacemos lo que nos antoja a nosotros. Y entonces, acá vemos, dice acá, estamos en Romanos, y vamos a leer en Romanos otra vez, en Romanos 2:8. 2:8. Romanos 2:8. Vamos a leer 7 y 8 y 9. Dice, vida eterna a lo que perseverando en bien hace buscar gloria y honra es inmortalidad, pero ira y enojo a lo que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace malo el judío primeramente y también los griegos. Para los dos habla, los que son judíos y los que no son judíos. Y ahora no está hablando a nosotros. Vida eterna, dice, a los que perseverando en bien. Eso los judíos tenían que perseverar en la fe, pero ellos no creyeron a ese Cristo que ha venido. El bien es la fe, creer a Dios. Por eso nosotros cuando escuchamos la palabra, si no te gusta la palabra, si no te toca la palabra, ¿podés decir que crees la palabra, Andrés? No cree, ahí no está haciendo el bien. Acá muestra la fe como bien. Buscan gloria y honra e inmortalidad, dice. Vida eterna a los que perseverando en bien, en fe. Hacer, dice, en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Y nosotros estamos buscando, si nosotros pedimos perdón de esa incredulidad, y la fe viene por el oír de la palabra. Y cuando escuchas la palabra, si no querés escuchar esa palabra, no te interesa, divaga tu mente y no pedís perdón, no estás haciendo el bien a eso.
Pero si pedís perdón, sí, haces bien. Ahí va a ir produciendo, va a ir quitando el Señor esa incredulidad. Y que no podemos remediar. En nuestra naturaleza. Entonces, de Satanás procura alguna forma, como dicen, no tenemos que, nosotros dice, ignorar la maquinación de Satanás. ¿Cómo Satanás para sacar la palabra te va a trastornar, te va a traer a cualquier cosa en tu pensamiento? Con tal que no te guste esa palabra, no te interese la palabra, cualquier pensamiento, y parece el pensamiento a veces muy lindo. Un tiempo a mí, por ejemplo, me acuerdo que cada que empieza la predicación, yo empiezo a pensar que voy en el Paraguay y voy a predicar esto y esto y esto y esto, todo. Ahí veo que hasta versículo me trae todo, hago yo mi mensaje, voy a llevar al Paraguay. Y no escucho ni uno de la palabra. Y después dice a mí, así Satanás como ángel de luz se puede que manifestar a ustedes. Ustedes pueden estar, que ahí Satanás está trayendo versículos a usted y usted no está escuchando la palabra. Y ese que es satánico, Satanás usa aún la palabra de Dios. Y yo no podía escuchar la palabra. Yo estoy pensando para otro y ese es satánico. Si el Señor me va a dar cuando yo me voy, me va a dar la necesidad de la gente. Y yo creía que como es palabra de Dios, me gustaba demasiado. Satanás te pone esas cosas. Por eso tenemos que discernir. Satanás es muy fina su manifestación a veces. Como ángel de luz usa la palabra de Dios y parece bien. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenés cómo usar, tenés cuidado cómo está usando la palabra. Y si la palabra yo mientras tanto, la palabra yo estoy perdiendo todo. Entonces, después me di cuenta, me dice a mí, después de tiempo que me pasó, cada día de reunión me pasaba. Y yo preparaba mi mensaje para ir al Paraguay, veo que no está bien, no está mal mi intención. Pero Satanás me está sacando la palabra. Si Dios me va a dar a la hora que yo me voy allá, me va a dar la palabra, ni tal vez, ni es la palabra que tengo que dar allá. Sino el Señor me va a dar según la necesidad de la gente en ese momento. Pero Satanás me engaña. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestro pensamiento. Cuando te saca la palabra, ya no es de Dios. Entonces mucho, por ejemplo, cree que cuando está escuchando la palabra empieza y hace su mensaje. Y ten cuidado de esa cosa. Escuchar la palabra, lo que está diciendo el Señor. El Señor por eso pone instrumentos. Y cuando en el momento que está hablando el instrumento tenés que humillar ese espíritu que te divaga. O encontrar un versículo parece muy bueno para ti y ya ahí nomás te saca de la palabra. Y ya querés hacer tu mensaje ahí. Ese es satánico. Escuchar la palabra, en ese momento pedir perdón. Ese espíritu que te quiere sacar, porque usa la misma palabra Satanás. Los hechiceros también usan palabra de Dios. Y nosotros no podemos, yo que me acuerdo que un tiempo escuchaba una predicación. Predicaba muy bien el hechicero y oraba también con él yo. Y había sido igual que nosotros oraba. Y después al último yo me daba cuenta que empezó, vio que en la adivinar, vio que decía todos los colores de teléfono y todo, decía cómo se viste la persona, todo, era una divina. Mezclaba con la palabra de Dios. Hay cosas muy finas, Satanás se manifiesta muy finas, por eso tiene que saber la palabra para discernir la manifestación de Satanás. Vos mismo, a nosotros mismos nos va a engañar. La palabra de Dios mismo usa. Y por eso muchas formas se manifiesta, vio que Satanás.
Y dice, vida eterna a lo que perseverando el bien. Buscan, dice, perseverando en bien hacer. ¿Y cómo nosotros perseveramos en el bien para hacer? Humillándonos de esa incredulidad. El bien es la fe. Por eso mucha declaración de pecado de la incredulidad. Ese es el bien. Buscan gloria y honra y mortalidad. Ahí está buscando gloria. Gloria a la riqueza de Dios. Riqueza para ti, esa fe es una riqueza que te va a dar Dios, que te va a cambiar tu vida. Y honra porque va a quitar esa incredulidad y va a poner la fe, va a quitar esa ira y va a poner el amor, va a quitar la angustia, tristeza, amargura y te va a poner el gozo para alegría, te va a quitar ese sufrimiento de tu vida. Y está buscando la riqueza y esa vida de pobreza, esa vida de injusticia, porque es injusto no creer a Dios. Y dice, y honra y mortalidad, ahí de honrar a Dios, porque ahí le permitís limpiarte, cambiar tu vida. Y entonces honra al Señor, honra ese sacrificio de Él, porque no es en vano, no le tenés en vano el sacrificio, el perdón de Él. Es inmortalidad, ese para siempre, es inmortal esa vida de Él, es inmortal la limpieza. Nunca se va a terminar, quiere decir inmortal. Ese perdón, esa limpieza, porque nosotros llevamos las dos creaciones. Y ya tenemos la vida de Cristo, pero ciertamente vio que nosotros tenemos que seguir, vio que así como empezamos, así tenemos que seguir. Vio que pidiendo perdón, este camino de la cruz. Y la cruz, ¿qué hizo Cristo? Se humilló en lugar de nosotros, así peleó. Y nosotros así fuimos llamados. Ya, el llamamiento es para pelear contra nuestra vieja creación sin incredulidad. Que no cree esa palabra, no te toca. No te toca esa palabra. No te interesa y pedir al Señor, Señor, no me toca. ¿Podés decir que cree esa palabra? Si no te toca, si no te interesa más, te aburre, te cansa, te enojas cuando te dice tu pecado, no querés ser corregido, no estás de acuerdo a la palabra, ¿podés decir que crees? No podés decir que crees. Entonces pedir perdón y todo eso, Señor, no me toca, divaga mi mente en cualquier cosa. Y entonces el Señor quiere que perseveres en el bien, quiere que te humilles continuamente para perseverar. En la cruz está el bien. Ahí Él te va a limpiarte y formar su vida. Esa es la inmortalidad que nunca se va a terminar la vida de Cristo. Nunca se va a terminar el perdón de Dios. Nunca se va a terminar el que ha hecho en su sacrificio Él, que Él vio que se humilló ahí. Ese es lo que se va a seguir, esa inmortalidad del perdón de Dios, esa inmortalidad y no va a terminar jamás, ese sacrificio de Cristo, con ese vamos a seguir, con ese, el perdón de Dios, ahí está el de la destrucción de pecado, no va a terminar ese sacrificio de Cristo. Por eso así fuimos llamados nosotros, para pelear contra Satanás. Ahí tomamos la cruz, tome mi cruz y sígueme, cuando pedí perdón, porque en la cruz se destruyó Satanás, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, los vicios, pasiones, toda la vida destruida, vio que es pelea, destrucción de matrimonio, prostitución, todo ahí se terminó. Él destruyó, mató, cuando Él murió, ahí destruyó a Satanás. Sacó el poder de Satanás y resucitó Él. Y entonces nosotros tenemos que morir, cada día muero, dice Pablo. Cada día tenemos que morir primeramente en esa incredulidad. No poder escuchar. Vos podés decir, por ejemplo, nunca te humillas de la incredulidad. Pero, Señor, perdóname, Señor, de mis vicios.
pasiones, todo pedí, pero no pedí de la incredulidad. Entonces es como si fuera que la víbora le pegaba por la mitad, la víbora le pega por la mitad y no muere. Si la cabeza siempre está moviendo, no se muere, le tiene que pegar la cabeza. Y así también la cabeza del pecado de la víbora es la incredulidad. En ese, cuando vos no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, es normal que se va a manifestar, porque esa es nuestra naturaleza vieja. Ese es el pecado que entró desde Adán. Por eso todos somos pecadores, porque no creemos la palabra. Adán no creyó y por naturaleza nosotros tampoco no creemos. Y no creer la palabra, eso es lo que le hace enojar más a Dios, le indigna a Dios, saca su presencia de nosotros, porque ahí por medio de la palabra Él tiene contacto con nosotros. Ahí en la palabra dice, mi palabra es vida y espíritu. Por eso cuando Él dice que murió en la cruz, Él salió agua y sangre, no agua solamente, sino agua y sangre, agua y vida, agua y fe, salió ahí. Agua y fe, gozo, paz, alegría, ahí está en la palabra, no agua solamente, no palabra para escuchar en teoría solamente. Y entonces tenemos que pedir perdón al Señor. Nuestra parte, así fuimos llamados, dice en Timoteo, para practicar esta buena profesión, buena práctica, buena es la guerra contra Satanás y pedir perdón, esa incredulidad es Satanás, la injusticia es Satanás, injusto no creer a Dios, está hablando Dios y le tenés como un tonto, tu mente está a otro lado y no pedís perdón, tu mente está totalmente desinteresada. Y es normal, pero tenés que reconocer que ese es tuyo, le está ofendiendo a Dios porque no te gusta y pedir nomás perdón. A todo le pasa, porque así Satanás se manifiesta. Él lucha y tiene que manifestar para conocer que hay en nosotros que no te gusta, no te toca, no está queriendo esta palabra, te cansa, te aburre, parece repetición esta palabra. Te enojas cuando te corrige, cuando te dice tu pecado. Entonces todo ese es lo que la injusticia. Pero la incredulidad, por la incredulidad, ese es el injusto no creer a Dios. Y tenés que estar diciendo que Él ya murió y resucitó ya. Y ya Él puso delante de ti la justicia, la fe. Para creer, solamente quiere que pelees. Solamente quiere que declare que hay incredulidad en ti, no te gusta esa palabra, no te interesa, no te toca, no tenés temor de Dios. Cualquier cosa se te presenta, cualquier tentación, y te vas sin temor de Dios. Esa es la incredulidad. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que no cree todavía a Dios, porque no hay temor de Dios. Por ejemplo, se presenta un trabajo, se presenta una imitación de un amigo, no quiere perder, y entonces el trabajo no es que no vamos a trabajar nada, pero tenés que ver si vos vas a poder soportar todavía. Ese es lo que por la codicia a veces nosotros nos vamos nomás, porque a veces tiene que trabajar, el hombre tiene que trabajar, según eso, si no tiene todavía una responsabilidad de la iglesia, tiene que trabajar, pero cuando ya tiene la iglesia sabemos que también el obrero es digno de su salario. Pero ustedes, por ejemplo, ahora sabe su capacidad, que usted va a salir y no tiene capacidad de fe todavía, no tiene temor de Dios todavía. Se encuentra una tentación y va a caer. Se va a encontrar tentación de vicio, tentación de mujeres y va a caer. Unión con yugos desiguales, sabe que la incredulidad es grande todavía, no tiene temor todavía. Esa es
la incredulidad. No tiene temor de Dios. Lo que viene una tentación y hace no. Entonces esa es la incredulidad. Entonces, por ejemplo, querer dejar el camino del Señor porque no te da bendición. Esa es la incredulidad. Por la incredulidad mismo no te está dando bendición natural. Y después, por la incredulidad mismo, te enojas querer dejar. Ese es muy poquito tu fe. Y dice que nosotros vamos a leer un poco en Romanos y después vamos a venir esto de acá. Romanos 12. Romanos 12 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cual que está entre vosotros, dice, entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No tenga mayor concepto. Algunos creen que sabe mucho la palabra y por eso ya tiene toda la fe. Pero si vos ni podés escuchar o todavía te gobierna mucho el pecado, te gobierna todo, no tenés todavía aún querer dejar el camino del Señor, te enoja todavía por la lucha. Cuando el Señor te quiere mostrar tu pecado y se manifiesta la pobreza, por ejemplo, o pasión, y tenés fe, no tenés fe, no querés pasar el proceso, no te querés humillarte y te enojas con Dios porque trata con vos así, tenés fe. Hasta ahí llegó la fe, es muy pequeñito. No es porque vos sabés teóricamente la palabra que tenés fe. La palabra no se hace, esa palabra de fe no se hace todavía vida. Ni todavía querés, no querés todavía pelear contra Satanás, no querés todavía que el Señor se manifieste como Jacob rechazaba a Lea. No quiere que se manifieste esa pobreza, no quiere que se manifieste, esas pasiones cuando hay querer ya que te dé para tu mujer, querer que todo empareje Dios. No querés pasar primero la lucha. Esa es la incredulidad. Hasta ahí llegó tu fe. Muy pequeñita tu fe. No crees, no tener temor de Dios. Ese es no tener fe. Es muy pequeñita, tener una miniatura, pero muy pequeñita. Y no teniendo, dice, mayor concepto de sí mismo. Hasta donde llega tu fe, ahí es tu estatura. Hasta ahí, Dios es tu estatura, hasta donde vos crees. Pero si vos no querés todavía pasar la lucha, no querés todavía que se manifiesta, no querés pelear contra ese espíritu de pobreza para darte bendición, querés bendición, pero sin pelear. Es la incredulidad, querés torcer la palabra a tu manera. Es la incredulidad, no tenés fe. Teoría es la palabra. Teoría es la palabra. Por eso dice acá, no teniendo mayor concepto de sí mismo. Dice, la medida de la fe que está en vos, hasta ahí he visto tu medida. No porque sabe mucho la palabra, no se equivoques, porque si no querés todavía ni la lucha pasar, ni la corrección te enoja, cuando el Señor te está corrigiendo, te está mostrando para hacer Dios que en ti, para que vos te humilles y para que te dé la bendición. Y vos, Dios, que ni eso todavía Dios no quiere. Rechaza totalmente la cruz de Cristo. No querés pelear contra Satanás, contra tu enemigo. Esa miseria es tu enemigo. Tenés que pelear para tener victoria, para tener la bendición natural también. Y no querés. Querés hacer a tu manera. Rechazarle. Rechazar la cruz. Rechazar la cruz de Cristo. Y ella
tener mayor concepto de sí mismo. Cree que ya vos está bien, está buscando te justificar también. Justicia propia viene también. Ahí sí son injustos lo que vos estás pensando. Quieres sin la cruz, rechazando la cruz, no querés confesar la cruz, dice el sacrificio de Dios, es un corazón contrito y humillado, un corazón dolorido por ofender, en esa injusticia, en ese que rechazar la cruz, rechazar no querés, Dios, que pasar, que se te manifieste, Lea, que se te manifieste la pobreza para humillarte, para tener la victoria. Querer nomás, Dios, que Dios se manifieste sin sacarte tu pecado. No quiere morir en tu pecado. Y entonces, Dios no puede hacer nada. Y entonces, nosotros así vamos a dar cuenta que no hay fe, hay mucha incredulidad en nosotros. Mientras que ustedes, veo que cualquier tentación viene para que el Señor muestre a ustedes, para que ustedes se humillen. Y ustedes en vez de humillarse caen. O se enoja contra Dios y quiere dejar el camino del Señor en vez de humillarse. Se justifica todavía. Y muchas veces decimos, ¿por qué permite Dios? Y Dios nos dice, Dios, que Él nos llamó a nosotros para pelear contra Satanás. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Aquí fuimos llamados nosotros, para pelear con cada pecado. Y primeramente la incredulidad. Y por la incredulidad nosotros no queremos pelear, sino queremos así la bendición. Y nos enojamos contra Dios y echamos la culpa. Esa es la justicia propia. Querer, Dios, que vos salir de tu pecado sin pedir, sin pelear contra Satanás, sin reconocer tu vieja creación que se está manifestando. Esa tentación que tenés por tu incredulidad. Dios, que vos no crees, Dios, que ya otra vez, Dios, que te justifica. Y tal vez pedís, Dios, que suponemos que pedimos de la pasión, por ejemplo, o de la miseria, pero no pedimos de la incredulidad, que tenemos incredulidad y que no queremos pasar, nos justificamos ese enojo, ira, todos tenemos que pedir ese enojo, ira que viene de la incredulidad, esa justicia propia, y ya te enojas contra Dios porque se manifiesta la pobreza. Y que Dios yo lo que estoy siguiendo. Y así, contención, y no pedí esa incredulidad, esa contención. ¿Por qué contender? Porque no cree la palabra de Dios no te dice que te va a dar bendición sin pedir perdón. La palabra de Dios no te dice, Dios, que sin pelear contra tu enemigo, sí, con esa pobreza, sin declarar esa pobreza, esa miseria, esas pasiones te va a dar victoria. No te dice que te va a quitar, Dios, que y con fe tiene que ser, tenemos que humillar esa incredulidad, porque por eso creemos, no creemos la palabra de Dios, la palabra de la cruz. Por eso sin la cruz queremos que quite Dios el vicio, queremos que cambie, que quite de nosotros ese enojo, ira sin pedir perdón. Tenemos que pedir, y ese es por la incredulidad. Cortamos por la mitad a veces el pecado, pedimos la cola del diablo, perdón, pero no pedimos la incredulidad. Por no creer, no queremos pasar. Esa es la incredulidad. Por eso tenemos que tener cuidado, ten cuidado. ¿Hasta dónde llegó tu fe? Por eso no hay temor de Dios. Vienen tentaciones, ni queremos, Dios, que nosotros pedir perdón. Echamos la culpa a Dios. Y la tentación es que esa miseria, ese pasiones, ese vicio, ese enojo e ira. Y nosotros razonamos, ¿por qué Dios no me quita de una vez? El Señor no te dice así, sino te dice, yo que en Timoteo, como dice, 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Así fuimos llamados. El Señor no te llamó otra forma. Tienes que pelear cada manifestación, primeramente la incredulidad. Cuando vos no podés escuchar la palabra, no te interesa. Y cuando querés atropellar tu conciencia es porque no crees. Cuando vos no estás aceptando la manera, no te humillas mismo y no estás de acuerdo a la manera del Señor y tuerce la palabra, esa es la incredulidad.
Tú a tu manera quieres que Dios se sujete a ti y vos no querés sujetarte a la manera del Señor. La manera del Señor que vos pidas perdón de esa incredulidad y después de todo ese Dios que enojo, ira, justicia propia que hay en ti, porque ella no te saca. Entonces vos querés que se sujete a ti Dios. Vos no querés sujetar la manera de Dios. Sujetar la manera del Señor es pedir perdón de esa incredulidad que tenés primeramente, porque no crees, está torciendo la palabra. No crees a Dios, tenés Dios como o cualquier cosa quiere que te sujete, que vos te haces mayor que Dios. Te pones en el lugar del Señor, quieres que Dios se sujete a ti, a tu manera. No querés pelear, quieres que te cambie rápidamente. Dios no te prometió rápidamente. Todos los pecados, a medida, según la pelea que hay, te va a libertar. Según el pecado que se manifieste y va limpiando, te va a ir declarando tu pecado, va a ir confesando tu pecado, según tu pelea. Si vos vas venciendo un pecado, ese te va a ir libertando. Va a ir a medida que vos vas a ir, porque es profundo tu pecado, mi pecado. Entonces, por eso el Señor no puede sacar, porque el Señor no llamó sin pedir perdón, sin que pelea contra Satanás y tener que vencer hasta vencerlo todo, como dice que en Samuel 22:38. Hasta terminarlo, dice, cada pecado, hasta terminarlo. Pero la cabeza del pecado es la incredulidad. Por la incredulidad querés dejar por la mitad, pero me humillo y no pasa nada. ¿Por qué no querés humillarte más? Por tu incredulidad. No querés humillarte más. Por eso la incredulidad en toda área de tu vida. Primero la incredulidad y después vio los otros pecados. Y el Señor va libertándote. Y entonces, dice acá, la ira y enojo, dice en el 8. Romanos 2:8. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Este versículo, qué hermoso que es. Pero ira y enojo, el Señor muestra como ira y enojo a lo que son contenciosos. No contendés contra la palabra si vos querés que te saque ya de una vez, siendo de que la palabra dice que nosotros tenemos que pelear contra ese pecado para que te quite totalmente, tenés que pelear hasta acabarlo. Pelea la buena batalla de la fe. Y vos querés ya enseguida, no son contenciosos, no querés vos gobernar a Dios a tu manera, vos querés enseñar a Dios, nos contendemos. Y el Señor no se enoja ese pensamiento que tenemos. Ese pensamiento que tenemos a nuestra manera. No queremos, ¿por qué trata conmigo en este pecado? Contendemos contra Dios, no son contenciosos. Cada uno tiene una medida de contención. Otro porque le corrige. ¿Por qué me tiene que decir yo que frente de todo? ¿Por qué esto? Razonamos, hay enojo, ira. Contendemos contra la palabra y si tenemos en gran escala, en parte queremos la palabra, creemos, pero en parte nos contendemos contra la palabra. Dice contencioso. Vamos a meditar nuestra condición ahora, cada uno. No hay contención en alguna palabra, que alguna cosa no está de acuerdo con Dios, como trata con vos. Porque viene la miseria, te enojas y le querés que Dios se sujete a cambie su manera, quiere cambiar el pensamiento de Dios, vos le querés gobernar a Dios. No es querer poner en el lugar del Señor y querer aconsejar a Dios. ¿Quién fue primero? Yo soy el alfa y el omega. Vos le vas a enseñar a Dios. ¿Quién dio, dice en Romanos, consejo a Dios?
de Él salió todo lo consejo. Y vos querés contender contra Dios. Y ese pecado, por la incredulidad, no crees la palabra de Dios. Querés cambiar de estado la palabra. Querés aconsejar a Dios. Querés que Dios se sujete a ti. Contender contra su palabra. Hay incredulidad en la palabra. Y viene la contención. Toda la palabra, lo que dice, sí y amén. Así sea. Porque no es. Nosotros en Romano mismo dice 10. Romano 10 ya te digo. 30. Dice Romano 10, o 11 sí que 11, Romano 11 dice 34 y 35 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Vos vas a ser el consejero de Dios para contender, para querer torcer a su manera? Y dice acá, ¿y quién le dio? Dice, ¿le dio a él primero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Quién le dio el consejo primero? ¿A Dios le aconsejó alguno? Y nosotros queremos aconsejar al Señor. ¿Por qué no es así? ¿Querés ser más sabio que el Señor? ¿Cree que el Señor se equivoca? ¿Contender contra la palabra? ¿Y ese es creer a Dios? Creer a Dios, creer así en la palabra. Si está contendiendo en la palabra, no está de acuerdo el trato del Señor con vos, está contendiendo con la palabra. Ese espíritu de contención, hay una medida, a uno más grande y otro menos. Tenemos que pedir ese espíritu que queremos poner en su lugar. Queremos aconsejar a Dios. ¿Quiere que Dios se sujete a ti? ¿Quién fue el primero que le dio el consejo? Nadie le dio el consejo. De Él sale todo. Y Él es el principio y el fin. Él es el principio y el fin. No hay otro. Y no podemos aconsejar a Dios. Es contención. Y vos decís que creas en la palabra. Es injusticia eso. Te está justificando con ese pecado. Vos decís que crees a Dios. No está obedeciendo. No está perseverando a la honra y gloria, a la riqueza de Dios. No está perseverando, está haciendo en poco su sacrificio. Quería enseñarle, poner en el lugar del Señor, que siempre digo yo, a mí me sabía eso. Y yo también vio que me quería, esa es nuestra naturaleza. No estamos de acuerdo en toda la palabra. ¿Por qué no es así? Queremos que se sujete Dios a nosotros, queremos aconsejar a Él. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Queremos hacer sabios contra Dios, más que Dios. Vamos a ver, hijo. Job 9 o 4 por ahí, espera.
9:3. Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se quiere que se endureció contra él le fue bien? Si quiere contender el trato que el Señor está queriendo darle. El Señor dice, Él nos llamó para pelear contra, dice, pelea la buena batalla de la fe. Así fuiste como fuiste llamado. Así se dice pelear contra cada pecado que se manifiesta. Si querés contender por qué el trato así, esa contención no está de acuerdo. Querés contender y no va a tener respuesta entre mil, porque Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza, y no te va a ir bien si endureces tu corazón. No pedís perdón, no querés pedir perdón de esa contención. ¿Por qué trata con vos así? El Señor se manifiesta, te dice, pelea contra ese pecado de contención, ese espíritu de rechazo, que no quiere humillarte, de ese espíritu de pobreza, ese espíritu de enojo, ira, ese espíritu, ¿por qué el Señor no me saca de una vez ya? Esa contención, querer aconsejar a Dios, querer ponerte en el lugar del Señor, me quiero poner en tu lugar, hay contención, hay incredulidad, ¿crees que sos más sabio que Dios? Y esos pecados no hay en nosotros, hay unos cuantos pecados acá están. Primero la incredulidad, por la incredulidad contendemos, no creemos que es así, no estamos de acuerdo. No querés, Dios, que siendo que la palabra dice que así fuimos llamados para pelear contra Satanás. No querés que se manifieste ese pecado de miseria. No querés el trato del Señor así querés que de una vez sin pedir perdón, quiere que te saque toda esa ira, enojo, que te cambie todo, y quiere que te use así, con fuego extraño, y crees que porque sabes toda la palabra, teóricamente, y no querés pelear, crees que ya tenés toda la fe, querés enseñar a Dios, crees que es poco tu pecado, contender contra Dios, querés aconsejar, querés poner en el lugar del Señor, crees que cree al Señor así, crees que está en obediencia, no está de acuerdo, ¿por qué Dios permite esto y a otro no? Ya saca de la palabra de Dios, te está engañando Satanás, ni no conoces que es la voz de Satanás, y va condenando, enojando y te está justificando, y querés poner en el lugar del Señor, querés aconsejar al Señor, contención, esa contención, ¿por qué viene? Por la incredulidad, y después viene justicia propia, y cree que vos tenés razón, y Dios no tiene razón, y después ¿qué viene? Después viene enojo, ira, ya querés dejar el camino del Señor, más incredulidad, y después viene toda clase de pecado. Vamos a meditar cada uno nuestra condición. Y eso, una medida uno tiene y otra medida. Cuando queremos dejar el camino del Señor y no queremos humillar por un pecado que nosotros, porque Dios nos sacó de nosotros sin pedir perdón, como Jacob hace, no queremos leer, no queremos pedir perdón, no queremos trabajar ese pecado de miseria, de pasiones, mientras que hay en ti que querer Dios que una pareja es porque hay pasión, te tiene que interesar primero, Dios, que como Pablo que quedarse solo y servir bien al Señor, pero para eso tenés que humillar esa pasión y sexo. ¿Crees que tu solución es tener una mujer para solucionar el problema tuyo? Ese no dice, en la cruz, pelea la buena batalla, esa pasión, el sexo, ese vicio, enojo, ira que hay en ti. Justicia propia, contención, la palabra. ¿Querés que poner en el lugar del Señor? ¿Crees que está bien? Mayor concepto de sí mismo, cree porque sabe la palabra. Dios por misericordia te hace conocer la palabra, pero no se hace vida porque no va a la pelea como te llamó el Señor.
no pelees contra ese espíritu de contención, de querer aconsejar al Señor. A su manera quiere que el Señor sea. No, nosotros no estamos insujetos. Esa es la insujeción. Queremos la manera nuestra, no la manera del Señor. Esa es la insujeción. Mayor concepto de sí mismo. Te cree que está bien vos porque está bien, vos viniste a escuchar la palabra, vos tanto tiempo ya venía a escuchar, a orar, estoy orando mucho, tantos años ya, tantos meses, estoy orando y pidiendo perdón y no pasa nada. Esa es una incredulidad. Incredulidad y contención, no está de acuerdo con la manera del Señor. Es incredulidad y no está permaneciendo, dice, no está permaneciendo. A J también le pasó, contendía, pero esto tiene que pasar. ¿Pero para qué? Para que te humille, no para que deje por vos, no es para que vos abandones el camino del Señor, no es para permanecer en ese pecado de querer poner, vio que en el lugar del Señor, querer, vio que aconsejar al Señor, quiere que se sujete a ti el Señor, contender contra la palabra. Esa incredulidad, perseverar en esa incredulidad, querer dejar el camino del Señor, preferí matar como Judas, matar la vida de Cristo en ti y no humillarte, no humillarte. Esa es la incredulidad, injusticia. Y acá dice, pero ira y enojo a lo que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Qué es la verdad? No es la verdad el llamamiento que te hizo para pelear, para pedir perdón. Esa es la verdad. Te tiene que manifestar toda clase de pecado, esa miseria, ese espíritu de contención, querer poner en el lugar del Señor, pedir perdón que querés sujetarte, que se sujete a ti Dios, querés aconsejar a Dios, crees que ese no es Satanás, que no tenés que pedir perdón, te está engañando Satanás. Ese es todo el pecado que hay en nosotros. Está contendiendo contra Dios. Quieres que se sujete a tu manera. Está contendiendo, está fuera de la palabra tu pensamiento. Porque esto y esto y esto. Quería aconsejar a Dios. ¿A quién le aconsejó Dios primero? Nadie. Él es el primero y el último. Él es lo que tú hacedor, que tenés que enseñarte. La palabra de Dios lo que dice es verdad. Obedecer la verdad es pedir perdón de la incredulidad en extremo, por eso contender. Por eso no ves tu pecado de contención, justicia propia, querer que está bien sin pedir perdón de ese espíritu de justicia propia, contención contra Dios, querer aconsejar a Dios, querer poner en el lugar del Señor, querer Dios que el Señor se sujete a ti y tú no te quieres sujetar, no te quieres humillar. Si el Señor no te llamó para aconsejarlo a Él, no te aconsejó para andar en ese pecado. Te dice, para destruir el pecado, te dice, quiere el Señor, se tiene que manifestar. Primero lea y después vio que para cuando te humilla, para tener victoria. El Señor no te dice así te va a dar victoria, mientras que no te humilla toda esa contención que tienes, desacuerdo, en la incredulidad. ¿Tenés fe cuando estás en esa condición? Si estás contendiendo, no estás todo de acuerdo con la palabra, no te querés humillar. ¿Por qué? ¿Y por qué razonar? Ese pecado, justicia propia, querés que tenés razón, querés enseñar a Dios, querés aconsejar, querés que se sujete a Dios. Eso, pedirle perdón. Juan, a vos te está hablando, a vos Gillo, a vos Dios, que a todos está hablando, a todos. Julio, en gran escala está en ti, todo está en una medida. Esa es nuestra tendencia, por nuestra incredulidad. ¿Por qué Dios hizo así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Siempre porque esa contención. No creímos este Dios, y no ira que hay en nosotros. Y dice acá, pero ira y enojo a lo que son contenciosos
y no obedecen la verdad. No obedecemos mientras que nos humillamos. No declaramos estos pecados que está el Señor diciendo, hay contención. Queremos aconsejar al Señor, queremos que se sujete a Dios a nuestra manera, no conforme la palabra, no creemos a Dios, no está en la verdad, no querés pedir perdón, rechazate, enojar porque trata contigo, porque es otra forma. Vas a ver más vos que Dios. Esa forma que está tratando, ese es lo que el Señor te va a sacar mejor, te va a limpiar mejor, te quiere sacar, dice, Él pone, dice, en nuestra, pone, vio que, vamos a leer un poco, espere que voy a ver. Es Malaquía, no es Malaquía, pero en Jeremías 2:22 quiero que lea. Jeremías 2:22. Dice Jeremías 2:22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El Señor puso un ejemplo como lejía, sabemos que era que antes que se usaba de la ceniza, con agua se ponía y se limpiaba, veo que los cubiertos, la plata, antes había cuchara de plata, de todo había, y bronce, y con ese se limpiaba con lejía. Y el Señor compara la palabra de Dios como lejía, amontoné jabón sobre ti, amontoné jabón sobre ti, y la mancha de tu pecado permanece, y te da para limpiarte. Está amontonando palabra y palabra para que usted se limpie, pero permanece en su pecado de incredulidad, esa suciedad, contención, mayor concepto de sí mismo, querer aconsejar al Señor, justicia propia. El Señor amontona, esta palabra no es para saber teoría, va para limpiarse a ustedes. Palabra, no para tener teoría, sino para limpiarte. Y ustedes permanecen, nosotros permanecemos en el pecado, dice, permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué te sirve la palabra que sabe tanto? ¿Qué te sirve que tanto tiempo venía a la iglesia? Como lo que vemos nosotros, dice que no echaba ninguna palabra, no echaba Samuel, no echaba sino se humillaba. Cada palabra es jabón de lavar, es lejía, te quiere limpiar, te muestra tu pecado, que hay en ti incredulidad, no te gusta esa palabra, hay contención en ti, quiere limpiar, quiere hacer brillar tu alma. Querer poner en el lugar del Señor, tener mayor concepto, cree que porque sabes la palabra, vos cumpliste y te justificás, esa justicia propia, quiere sacarte de eso, ya todo, esa contención, y pone, amontona, yo jabón y lejía delante de nosotros, porque nos va a decir que usted no sabe la palabra, y muestra a ustedes el pecado, y permanece así en el pecado. No te sirve saber la palabra, porque te da el jabón de lavar. Ya no sos inocente. Teniendo la palabra, sabiendo que hay incredulidad en extremo en ti. No te gusta esa palabra. Enojo, ira por la corrección, orgullo. Ascensión de instrumentos. Usa distintos instrumentos del Señor para darte más y más lejía, para darte más palabras, para limpiarte. Y hay ascensión de instrumentos y no te limpias. No te limpias, te está amontonando de dar de palabras. Usa distintos instrumentos. Y si todavía por tu malicia, por tu incredulidad no crees que es instrumento de Dios, te justificas y crees que está pensando bien, te está amontonando lejía ahí, te pone distintos instrumentos. Y por la sección de instrumentos, ya empresario que no limpia eso, no te limpias, y eso te va a destruir, esa es tu suciedad. Quería aconsejar a Dios,
¿por qué eso no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor hizo así? Esa es contención. No está de acuerdo, quería aconsejar y si Dios hiciera así, yo iba a ser fiel. Todo así, Dios, contendemos contra Dios, te cree, Dios, que porque sabe la palabra también cree que te está amontonando el Señor por misericordia y aún no te lava tu alma de esa contención, de esa justicia propia, de ese espíritu de mayor concepto de sí mismo. Justicia propia porque vos crees que porque te ha sabido mucho la palabra. ¿Cree que está bien? ¿Cree que ya he hecho todo? Pero ese lavar tu pecado, no, hay mucha contención, mayor concepto de sí mismo, justicia propia, es querer aconsejar al Señor, no te gusta la manera, rechazo a la cruz, no querer aceptar el llamamiento de Cristo, no querer declarar tu pecado, te justifica, querer enseñar al Señor, tanto pecado hay ahí, y eso es lo que el Señor, si permanece aún esto, pecado, pedí al Señor, para que no permanezca más, porque Él le está amontonando jabón de lavar, como dice, ahí vamos a ver luego también, dice, ¿cómo puede decir yo no soy inmunda? Nunca anduviste, dice, nunca anduviste tras lo vale, nunca anduve tras lo vale, mira tu proceder en el valle, dice, conoce lo que has hecho dromedarias ligeras, que tuerce tu camino. Está torciendo tu camino. ¿Cómo puede decir no soy inmunda? Si está lleno de incredulidad, lleno de querer poner en lugar del Señor justicia propia, enojo, ira, no querer aceptar el llamamiento de Cristo, no querer pelear, querer Dios que te limpie el Señor por el conocimiento de la palabra, te está poniendo, amontonando jabón de lavar, te está mostrando tu pecado, y tú no te humillas, más enojo guarda, más enojo, más contención contra Dios, más ira contra Dios. ¿Cómo va a decir? No soy inmunda, nunca anduve atrás de lo vale, no anduviste atrás de Dios ajeno, cuando contendés contra Dios, cuando esa justicia propia, cuando tenés mayor concepto de sí mismo, justicia propia porque vos sabés mucho la palabra, vos venís todo el tiempo y crees como los religiosos, como los fariseos, te justificás y hay jabón de lavar y el Señor por misericordia te ha puesto para lavarte y no te humillaste. De esa contención, manera propia, querer poner en el lugar del Señor, querer que se sujete a ti el Señor, querer aconsejar al Señor, ese no está en nosotros. Una medida, hay uno en gran más escala y otro más menos, pero tenemos que humillar, esa es nuestra tendencia que tenemos que pelear. ¿Cómo pues puede decir, no soy inmunda, nunca anduve detrás de lo vale? Dios que... O dirán, no, yo no adoro, no te vale a los hechiceros, pero vio que Baal es figura de Satanás, ya estaba actuando a Satanás, vio que en Baal. Y ahora vio que a través del pecado, anda atrás de lo Baal, gobierna, es incredulidad. Cuando no cree a Dios, cree a Satanás. Si tu Dios es Baal, anda atrás de él. Si tu Dios es Satanás, anda atrás de él. Deja que te gobierna. En ese espíritu de incredulidad, entonces, no pida perdón si el Señor amontonó jabones, lejía delante de ti por la palabra y tú estás endureciendo en esa justicia propia, mayor de ti mismo, justicia propia porque vos decís que venís todos los días en la palabra y no pasa nada. Tiene incredulidad, no pasa nada, ¿por qué? Porque no te limpias, andar detrás de los bajales. Atrás del pecado, codicia, avaricia, del pecado, no querer la corrección, no querer que se manifieste ese pecado de miseria, el trato del Señor, no quiere que se manifieste el vicio, no quiere que se manifieste tu pecado y no querer pelear y querer y contender, ¿por qué es así? Porque esto y te enojas contra Dios, a mí Dios no hace nada, ¿por qué no te hace? ¿Será Dios el que falla? Porque Él te amontonó jabones y lejía amontonó la palabra para vos, para que vos te limpies.
ya está en tu mano. Escoja pues la vida, dice el Señor. Dice, mira tu proceder en el valle. Dice, mira cómo está tu condición. Estos pecados que ahora te está amontonando más jabón, te está mostrando tu pecado. Y mira tu proceder, si estos pecados no están en ti. Mira tu proceder, cómo está tu condición. Empezá a pedir discernimiento. Eso está todo en nosotros, porque esa es nuestra naturaleza vieja, pero no tenemos que dejar por nosotros. Y dice, conoce lo que ha hecho dromedaria ligera, que tuerce tu camino. Está torciendo tu camino. Está Dios diciendo que vos estás bien y que Dios tiene la culpa. Dios no te escucha. Dios no te escucha porque no aceptaste el llamamiento, no peleas contra ese espíritu de incredulidad. La palabra contención, justicia propia. Contención contra la palabra, no está de acuerdo, quiere aconsejar a Dios, quiere que esté sujeto a ti. Dios pedía al Señor, no quiero yo sujetarme por mi incredulidad, quiero que tú se sujetes, te quiero aconsejar, estoy contencioso, no estoy de acuerdo, Señor, a tu palabra, a tu llamamiento. Dromedaria ligera para contender contra Dios, ligera. Eso. Y mira tu proceder en el valle. Fíjate cómo está, Dios, que tu condición. Pedí perdón al Señor. Y el Señor no amontonó, dice, y vemos también en Malaquía, dice, Malaquía 3:2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Lo afirmará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Vemos acá. Acá cuando está hablando, ya vino Jesús. Acá está hablando, porque sabemos Malaquía, 400 años antes se escribió Malaquía, voy a decir el año, 450 años antes de Cristo, antes que Cristo hizo el sacrificio. Y él dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice, ni un pecado va a soportar delante de él. Él hizo templar la tierra, hizo templar esa incredulidad, rasgó velo, hizo templar esa contención que está en ti y en mí, hizo templar a Satanás con toda su naturaleza. Ese espíritu que quiere aconsejar a Dios, quiere poner en el lugar del Señor. El Señor lo que te tiene que aconsejar, quiere que se sujete a ti. El Señor, por tu incredulidad, no está de acuerdo a la palabra. Poder decir que cree al Señor. Y el Señor te pone jabón de lavar. ¿Y quién podrá estar en pie? Ningún pecado puede estar, ni de un demonio en ti en pie. Cuando Él se manifiesta, Él se manifestó ya cuando Él murió en la cruz. Y todo lo que va pidiendo perdón, Él va a ir enjuiciando. Y acá dice, porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, pone ejemplo. Ve que el fuego purificador quema todo el fuego. A veces veo que nosotros prendemos fuego para quemar todo lo que nos sirve, por ejemplo la basura. Y así el Señor se compara como fuego purificador. Te va a quitar todo si vos pedís perdón. Para eso viene el Señor. Así te llamó, para purificar, y pone agua y sangre salió. Y esa agua y vida que salió, ese es como jabón purificador, como fuego purificador y jabón de lavar. Te quiere lavar tu pecado, te quiere lavar esa incredulidad, te quiere esa contención, ese enojo, ira contra Dios.
querer aconsejar tú al Señor, quiere que se sujete el Señor a ti. Te querés poner en el lugar del Señor para aconsejar al Señor. Querés torcer la palabra de Dios. Tenemos que pedir, esa es nuestra impureza. Ese es lo que es la maldad, ira, capricho. Ese espíritu ingobernable. No querés que te reprenda, te enojas contra las reprensiones. El Señor te está amontonando jabón de lavar y fuego purificador. En el altar de Dios, el fuego está prendido. El altar es la cruz. Ahí está el fuego. Te quiere consumir tu pecado, pero quiere que pida. Yo que pedí, reconoce que hay en ti. Reconoce que hay en ti, en mí. Nosotros, en nuestro pecado, es pedir al Señor. Pedir al Señor. Y dice acá, y vemos acá, por ejemplo, te está dando, cuando te está amontonando la palabra, te está dando la palabra. No es por tu fidelidad vos venís a escuchar, por misericordia del Señor, para que te sirva como jabón de lavar, te muestra tu pecado. Ahora está amontonando jabón de lavar, fuego purificador, quiere que te pida perdón, quiere que reciba el llamamiento, pelees contra Satanás cuando se manifiesta esa incredulidad, aburrimiento, desinterés, enojo, ira por la corrección. Justicia propia. No querés que se manifieste como Jacob. No querés que se manifieste Lea, que no se manifieste esa miseria, que no se manifieste más los pecados. Quiere que te quite todo sin pedir perdón. El Señor quiere que reciba su llamamiento. Es buena práctica, buena pelea. No vas a perder si te humillas, pero el Señor está amontonando jabón de lavar. La palabra es jabón de lavar. Está escuchando y para lavar esa incredulidad, esa contención que no está de acuerdo, yo que en la palabra. Querés aconsejar al Señor, querés poner en el lugar del Señor. O sea, todo. Ese Dios que no diga, este no es para mí. Este es para Julano nada más. En mí también está ese pecado. En todo. En Edu también está eso. No quiere la corrección. Todo. Pedía al Señor esa incredulidad. Ese espíritu de capricho, ira. Parece palabra de hombre a malicia. Cree que el hombre te persigue. Esa es la incredulidad. Todo en todo, esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor está amontonando jabón de lavar, palabra de Dios, para que te muestre tu pecado, no para tener como teoría, sino para lavar tu pecado, para pedir perdón, para consumir en el altar de Dios. En la cruz está el fuego. Está ofreciendo el Señor fuego a ti para quemar toda esa impureza, ese pecado que te está estorbando, enojo, ira. Querer dejar el camino del Señor, cree así que crees la palabra de Dios, querer dejar y te encaprichar y echar la culpa a Dios y te justificar y dejar el camino del Señor, en vez de estar Dios que esa palabra, a Dios que está Dios que usando como fuego consumidor, pedir perdón cada pecado que te está diciendo la palabra. En vez de pedir al Señor un corazón contrito y humillado y discernimiento de tu pecado, y te está justificando que Dios no hace nada, sos un mal testimonio. ¿Y qué dice acá? Y Él estará, dice, y se sentará para afirmar y limpiar la plata. Nosotros somos, yo que la plata del Señor, nuestra alma quiere limpiar, yo que a través de la humillación, de esa incredulidad, de ese espíritu de contención, no estamos de acuerdo a la manera del Señor, que queremos ya sin pedir perdón como Jacob, queremos la bendición pero no queremos alear, no queremos que se manifieste nuestro pecado, no queremos humillar, no queremos asistir al llamamiento de Él, y Él se sienta ahora para, espera que nosotros le permitamos esa limpieza, está esperando Él, quiere limpiar. La plata es para salvación y limpiará, dice a los hijos de Leví, afirmará como oro. Y nosotros, Dios como oro, esa es la divinidad de Cristo, esa vida de Cristo quiere afirmar en nosotros.
quiere limpiar, por eso no dice que te va a poner sobre ese pecado, esa fe, gozo, paz, alegría. Él no es administrador de pecado. Pelea la buena batalla de la fe, así fuiste llamado. Si peleas y pedís perdón, pelea contra tu pecado. El Señor te va, y primeramente la incredulidad. Por la incredulidad no queremos escuchar la palabra, no tenemos temor de Dios, queremos atropellar todo lo que viene del pecado nomás, nosotros nos vence todo a nosotros. Y nos dejamos, el Señor está sentado esperando a nosotros, yo que dando la palabra, está dando a nosotros jabón de lavar, fuego consumidor la palabra, y te está dando te está mostrando tu pecado y quiere, Dios, que como oro hacer, quiere formar en nosotros esa vida, quiere limpiarte como oro. Vemos nosotros el oro se saca toda la impureza, brilla, la plata también. Así el Señor quiere nuestra mente, que brille en fe, gozo, Padre, y quiere sacar esa oscuridad, esa impureza que hay en nosotros. Y esa impureza ya nos dijo todo hoy a nosotros, que es lo que hoy está pidiendo. Y como plata, y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Ahí le va a traer la justicia, la vida recta, pura, cuando le permití, cuando pelea, cuando acepta el llamamiento de Cristo. Y ahí está el fuego, ahí está la palabra, y ahí cuando vos por la palabra te humillas tu pecado, ahí Dios está peleando contra Satanás. Y entonces ahí Él te va a hacer brillar, te va a formar, te va a cambiar. Otra forma nos dice el Señor, ese espíritu de engaño. Queremos como Jacob nosotros, queremos a Raquel, queremos que cambie nuestra vida, sin lea, sin pedir perdón, sin pelea. No queremos aceptar el llamamiento de Cristo, la buena pelea, la buena práctica. Así fuimos llamados, no cambiar tu vida sin pedir perdón de esa justicia propia, de esa incredulidad, de esa contención que tenía la palabra, de querer aconsejar al Señor, de no querer Dios que se manifieste, rechaza el pecado que se manifieste y no querer humillarte. Contendé contra Dios, ¿por qué así? ¿Por qué conmigo y por qué con otro no? Codicia, avaricia, vos querés a tu manera que cambie, querés enseñar al Señor. Querés poner en el lugar del Señor, no ir a contra el Señor. Ese es lo que quiere purificar de ti, quiere sacar. Si es que no se engañen, porque ustedes saben mucho la palabra, que son fieles. Es misericordia, está amontonando jabón de lavar y fuego consumidor. Quiere Dios que quiere consumir, como dice también Dios que en 2 de Jeremías, lejía, dice, para limpiar. Antes era el uso de eso, ahora ya se usaba el oden, ahí después se usa ahora otro líquido, pero antes era lo que se usaba, se pone el ejemplo como se usaba antes, cómo se limpiaba, como lejía, con ceniza y agua, y se agarraba y se limpiaba no había esponja tampoco, se agarraba un trapito o la chala de maíz, y con ese se limpiaba, se hacía brillar lo cubierto y eso. Y así el Señor compara, quiere que nos limpiemos así. La palabra de Dios amontona sobre nosotros, muestra el pecado, pero cuando pedimos perdón, ahí va a limpiar a nosotros, otra forma no. Amén.